Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean todos bienvenidos a este encuentro de la mirada, el encuentro mensual de Litere Communionis, en que la fe y la experiencia cristiana se hacen cultura y cosmovisión. Litere Communionis es la revista internacional del movimiento Comunión y Liberación en México. Es un valioso instrumento comunicativo en el que se comparten hechos de la vida, se profundizan diversos temas que a todos nos atañen y en el que, en fin, la experiencia cristiana se presenta como propuesta cultural. Mi nombre es Nayeli Martínez y es un honor darles hoy la bienvenida. En estos encuentros, que son públicos y abiertos, nos interesa profundizar algunos temas. Por ello invitamos expertos o testigos que nos ayuden a ello. Para esta ocasión hemos puesto como título Testimonio, Matrimonio y Comunidad. En el encuentro de la mirada de enero del presente año, se puso al frente el tema de la familia. Aquel encuentro abrió un debate muy interesante entre algunos de nosotros, pues se afirmaba la familia como el gen de la sociedad, más que como una célula. Como consecuencia, la colocaba también en una dimensión comunitaria más amplia que el pequeño núcleo que constituye a la familia, tal como la conocemos en nuestro siglo. Este encuentro es de algún modo una necesidad de profundización de aquel otro. A través del testimonio de Porto y Ana, amigos de la comunidad CL de Madrid, vemos cómo el matrimonio puede vivirse, más que como un nido, como nodo. Para guiar este encuentro nos acompaña Oliverio González, amigo de nuestros invitados y responsable de CL en México. Bien, antes de dar la palabra a nuestros invitados de hoy, les comparto unas recomendaciones. Después del momento central en el que escucharemos el diálogo entre Oliverio, Porto y Ana, habrá un espacio en el que podremos levantar la mano y hacer alguna pregunta de viva voz. Pero ya desde ahora pueden enviar mensajes por el chat para pedir la palabra al final o bien para sugerir alguna pregunta para nuestros invitados. Pueden usar el chat también para contactarnos de dónde se conectan o simplemente saludar o manifestar sus reacciones. Mantengan, por favor, apagados sus micrófonos para que tengamos un audio lo más limpio posible. Al final, tendremos ocasión de saludarnos. Agradecemos a Dios por esta posibilidad y pedimos su presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Doy pues la palabra a Oliverio. Hola, hola. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias, Nacheli, por esta introducción y también gracias a Hugo por ponernos este bello video del Papa Francisco eh, cuando vino de visita a México a este encuentro de las familias, que por cierto yo tuve el privilegio de estar ahí con mi esposa Guy y fue un encuentro realmente bello. Bueno, pues sí, como ha dicho Nacheli, hoy vamos a hablar del tema familia y comunidad y hemos invitado a dos grandes y muy queridos amigos. Portu, como le decimos de cariño a Javier y Ana, desde Madrid, que les agradecemos también el sacrificio de estar despiertos a esta hora de madrugada en Madrid, la 1 de la mañana más o menos, así que ya eso habla de un gran corazón, de una gran estima que tienen también por nuestra comunidad en México. Como ha dicho Nacheli, va a ser un diálogo y bueno, la idea de hacer este encuentro sobre el matrimonio en relación a la vida de nuestra comunidad de Comunión y Liberación surge de diálogos informales con matrimonios amigos de México, algunos pertenecientes a grupos de fraternidad, en donde manifestaban inquietudes en relación a cómo vivir en libertad y comunión el llamado vocacional del matrimonio dentro de la vida o camino de fe que nos propone el movimiento, en donde se viven dificultades objetivas, la mayoría de ellas
apuntaban a la complejidad de que ambas personas reconozcan el valor de la propuesta e instrumentos educativos que nos ofrece nuestro carisma para vivir en plenitud y como una ayuda real para juzgar las circunstancias particulares del cotidiano vivir, educar a los hijos, la afectividad, economía familiar, relaciones humanas. Una primera pregunta sobre esto sería, como pareja, ¿cómo se ayudan a mirar los desafíos que presenta continuamente la realidad y a juzgar la pertinencia de los instrumentos educativos de la vida de fe que nos ofrece el movimiento como la escuela de comunidad, la caritativa o el fondo común para afrontarlas? Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, antes de nada quería presentarnos. Llevamos 25 años casados. Este año, 2025, hemos hecho nuestras bodas de plata el 10 de junio y tenemos 4 hijos: Pedro, María, Jaime y Pablo. Y bueno, pues nos conocimos en la universidad y ahí ya empezamos a salir. Fuimos 8 años novios, más 25 años de matrimonio y seguimos. Eso es, y además somos muy amigos de Oliverio, por eso estamos aquí, y de algunos otros que están conectados de México y de otros países de Centroamérica también, como Sandra Jara, que acaba de escribir en el chat, por cierto, que aprovecho para saludar entre muchos otros que están por ahí. Y pues, Oliverio, gracias por invitarnos. Es un gusto. Y entrando ya bueno, sugiere Hugo que, muy acertadamente, que la foto que aparece en la invitación efectivamente es de la celebración de nuestros 25 años de casado, nuestras bodas de plata, que fuimos precisamente con nuestro nodo, ¿no? Con nuestro grupo de fraternidad y algunos amigos más, fuimos al santuario de Fátima, porque además de celebrar los 25 años de casados, queríamos hacerlos en compañía y frente a la Virgen, ¿no? Para darle gracias, ¿no? Y fuimos un fin de semana de Madrid a Fátima, hasta unas 6 horas de distancia. Viajamos juntos, pasamos el fin de semana y hicimos la liturgia, hicimos la misa, rezamos los rosarios, un rosario cada día juntos, y fue la mejor expresión de nuestro matrimonio. Gracias, Hugo, por apuntarlo, porque creo que es útil partir de esa imagen, ¿no? Que pone de manifiesto que no es un nido, sino que es un nodo, como decías en la introducción, Oliverio, con esta expresión de nuestro amigo Aquila. Ya entrando en la primera pregunta, nos iremos repartiendo sobre la marcha. Nosotros nos parece que la clave de esta pregunta es lo que has dicho, de dónde surge un juicio. La clave es el juicio, porque eh, los instrumentos del movimiento, las dificultades de la vida, los retos, todo lo que, la realidad, todo se puede vivir como una dificultad, desde las circunstancias más duras de la realidad hasta las circunstancias a veces más agradables, se puede vivir como una dificultad, y las propuestas de los instrumentos también se puede vivir como una dificultad. Y no hay que hacer dualidad, porque la vida son circunstancias y lo que nos propone el movimiento son instrumentos, son momentos que también se pueden leer en clave: qué peso, qué carga, ahora tengo que ir a esto y encima esto también, ¿no? Y encima el viernes por la noche el testimonio de Portuiana, ¿no? Empezamos a sumar cosas, ¿no? Pero aquí la clave es si lo que nos proponemos juntos tiene un carácter educativo, y permite la generación de un juicio nuevo. De hecho, las palabras del Papa me han llamado la atención cuando ha dicho una nueva lógica. Ha dicho una nueva lógica capaz de cambiarlo todo, ¿no? Entonces, para nosotros siempre ha sido muy claro o sea, nosotros tenemos un principio vital, que es que si el movimiento lo propone, vamos. ¿Vale? Y este es un juicio, y esto es un juicio, no es un militarismo o un militantismo de cómo militamos, vamos, ¿no? Es si el movimiento lo propone, vamos, porque hemos verificado que yendo surge un juicio nuevo, porque todo lo que propone el movimiento es profundamente educativo, y eso también es una llamada a la responsabilidad de los responsables del movimiento, que acepten el estar a la altura del reto de proponer gestos profundamente educativos, ¿no? Desde la escuela de comunidad,
pero también los ejercicios, la fraternidad, o sea, los Retiros. retiros, miles de cosas, o las cosas que surgen sobre la marcha, porque hay cosas que de repente hay un texto que se propone, ¿no? Porque si es educativo, me cambia. Y si me cambia y genera en mí un juicio nuevo, como decía el Papa, una nueva lógica capaz de todo, me sirve para todo en la vida, absolutamente para todo en la vida, ¿no? Entonces, como nosotros hemos hecho experiencia de que yendo, diciendo que sí, usando nuestra libertad, diciendo que sí, somos educados, somos cambiados y se introduce un juicio nuevo que vale para toda la vida, nuestra premisa como matrimonio es, si lo propone el movimiento, a esto vamos. Y me parece importante apuntar una cosa final, y no como algo que es la agenda ECL, sino algo que es la agenda de la vida. Porque las cosas que propone ECL no son cosas alternativas a la realidad, sino que son cosas que hacen parte de mi vida. Porque si yo soy del movimiento, es tan parte de mi vida ir a trabajar por la mañana, abrazar a mi hijo, cuidar a mi madre o ir a escuela de comunidad. No son las cosas del movimiento, son las cosas de la vida, porque el movimiento es mi vida. Y eso genera una gran unidad, pero con la premisa importante de que sean cosas que me educan y que me permiten tener siempre un juicio nuevo que abraza todo. Y luego lo que también hemos tenido siempre claro es que, o sea, si ante la vida, que muchas veces es objetiva, si no se puede, no se puede. Pero lo que decía Javier, la propuesta es para los dos y la propuesta es para los dos y para cada uno en particular, porque si los dos podemos ir a escuela y no es lo mismo que uno vaya y el otro no vaya y se lo cuente, porque cada uno percibe lo que percibe, cada uno está en el momento en el que está, necesita su corazón a lo mejor cierta cosa que el otro en ese momento no está en ese punto. Entonces, siempre hemos tenido muy claro que no es lo mismo ir que luego te lo cuente el otro. Entonces, sí, cuando nosotros teníamos a nuestro hijo pequeño, ahora tiene 17 años, pero cuando eran pequeños, si no podíamos ir por lo que fuera, porque por los niños, no pasa nada. Pero uno también sabe cuándo no puede ir o cuándo pone de escudo, no es que los niños o no es que tal. Entonces, si podemos ir, la propuesta es personal para cada uno y es importante que cada uno vaya y escuche. Gracias. Bueno, en este contexto sucede también en ocasiones que es solo uno de los dos quien está más convencido o enamorado de la vida del movimiento, que implica tiempo y energías muy concretas. Y el otro, en cambio, tiene una cierta resistencia, no por falta de amor al movimiento, sino porque considera que se favorece demasiado esa vida y se desentienden de otras cosas también importantes. En este tipo de circunstancias tan particulares, nos encontramos como pareja faltos de recursos para entender cómo acompañarnos a reconocer el valor de caminar en unidad, mirando al mismo punto, respetando y amando siempre la libertad del otro. ¿Ustedes cómo viven las dificultades o los desacuerdos que supone muchas veces adherirse a la vida del movimiento? Bueno, nosotros hablamos mucho, creo que, y eso es muy importante para los dos, hablamos mucho, vamos, todo, y las decisiones las tomamos juntos. Entonces no es tanto, yo he tomado una decisión respecto a una propuesta, por ejemplo, del movimiento, y de repente Javier ve que yo he tomado una decisión y no la hemos visto juntos. Entonces, tomar las decisiones juntos es importante, pero según se planteabas la pregunta, parece que es como la vida y luego que hay cosas del movimiento que me obstaculizan mi vida, cuando la vida es una. La vida es una y si pertenecemos al movimiento es que nuestra vida es en ese movimiento. Entonces, no es tanto, o sea, quiero decir, como la vida es una, el Señor está en la vida. Y entonces no es en esto quito al Señor porque no me conviene y en esto le dejo y en esto, bueno, ya veré, sino que no es tanto, por ejemplo, Javier siempre ha viajado mucho porque por su trabajo por cooperación y porque siempre ha estado de visitor de Cuba, de visitor de Santo Domingo y eso De Costa objetivamente, Rica también, que están aquí. y eso objetivamente ha hecho que esté fuera de casa y a lo mejor que yo me ocupara más de los 4 niños, ¿no? Pero la decisión de cuando le proponían
puede ser visito de Cuba, puede ser visito de Haití, puede ser visito de Costa Rica, no era algo de su vida, sino que juntos decidíamos para la familia. Creemos que es bueno, lo primero para ti, lo segundo para la familia. ¿Y creemos que esta propuesta es buena? Sí. Entonces todo repercute en la familia. O sea, él va y no es como un departamento estanco de me he ido de visita a Cuba, vuelvo y ahora sigo con mi vida, sino que vuelvo y todo lo que he aprendido de ahí y todo lo que surge como un juicio nuevo en la vida luego se vuelca en la vida de nuestros hijos y en la nuestra como matrimonio, no solo porque él tiene un juicio nuevo, sino porque nos cuenta, cada vez que ha hecho un viaje, ha vuelto, he conocido a estas personas, he hecho estas cosas, y entonces no es tanto dos cosas separadas de mi vida y luego las cosas de movimiento que me obstaculizan vivir la vida. Algo no, a todos nos gusta decir el movimiento es una vida, ¿no? ¿No? Pero, o sea, no solo es una vida, sino que en nuestro caso es mi vida, es nuestra vida. Y es el lugar donde yo recibo absolutamente todo, con lo que soy capaz de superar mi mezquindad y mi pequeñez. Nosotros en muchos momentos de nuestra historia hemos tenido que decidir juntos, ¿no? Por supuesto, dedicar tiempo de la vida que uno podría pensar que sería más útil para la familia estar los dos juntos, o que sería más útil para ser buenos padres estar con los hijos, o para ser buenos hijos estar con nuestras madres en este caso, ¿no? Y eso verdaderamente es una trampa, o sea, y lo digo así abiertamente, o sea, es mentira que sea así. Es mentira, o sea, no es verdad, porque muchísimas veces estamos juntos con nuestros hijos o con nuestras madres absolutamente determinados por nuestra pequeñez, por nuestro límite, por intentar hacer las cosas, por el deseo de que todo salga bien y luego no sale bien. Y ojo con esto, muy importante. Con esto no queremos decir que no haya que, ¿no? Cuidar todas las dimensiones de la vida, pero dentro de una gran unidad. Dentro de una gran unidad, no pensando que cuando estamos con el grupo de fraternidad o en una de las propuestas que hace el movimiento es un menos para lo demás, al revés, es un más, porque se constituye un juicio nuevo, que es muy parecido a lo que decíamos antes, ¿no? Sale un yo, un nosotros completamente renovado, con un juicio nuevo, con unas herramientas y unas capacidades, porque incluso desde el punto de vista de la capacidad de incidir en la realidad, esta frase que nos gusta tanto, ¿no? Inteligencia de la fe, inteligencia de la realidad. O sea, ¿dónde vamos a ir sin la inteligencia de la fe? Que es esa la inteligencia la que nos permite ser marido y mujer para siempre, que nos permite ser padres para siempre e hijos para siempre, ¿no? ¿De dónde la sacamos si no es de la vida que nos propone el movimiento, los gestos educativos del movimiento? Y eso es muy importante porque la dualidad se lleva por delante a uno mismo, porque nos pasaríamos cada uno de nosotros todo el día haciendo cuentas en la cabeza, cuentas que nunca salen, ¿no? Y se lleva por delante también la relación y nuestra paternidad de nuestros hijos, ¿no? Porque te pasas el día haciendo cuentas que no salen, ¿no? Porque solo él es el que pone orden en todo esto. Y para que él haga eso, tiene que haber una familiaridad con él. Y esa familiaridad está en todo lo que la vida nos propone, también en los gestos del movimiento. Y luego también hay una cosa que es que te fías del otro, ¿vale? Por ejemplo, nuestra casa siempre ha estado abierta desde el principio a invitar a gente no solo a cenar y comer, sino a que se queden a dormir, a gente que ha estado incluso meses viviendo en nuestra casa y no siempre apetece. Y Javier, como que repito, que conoce a tanta gente de todos los países por su trabajo de cooperación y por sus servicios de tantos países, muchas veces me dice, oye, que va a venir 3 días a dormir no sé quién de este país. Y a lo mejor no le conoces de nada. Y dices, qué pereza, ¿no? Aunque de primeras estemos abiertos, ¿no? Y se me dice, fíjate. Y luego siempre acoger en casa, por ejemplo, siempre ha sido un bien, no solo para Javier y para mí, sino también para los niños, conocer gente distinta, conocer gente que piensa de otra manera, conocer gente que trae otra vida. Y la siguiente vez que a lo mejor me ha propuesto, oye, que va a venir ahora no sé quién, ya no partes de cero, porque ya tienes una experiencia de qué ha supuesto acoger. Entonces tú ya no, o sea, podrías intentar taparlo, pero no sería justo, hay que partir
de la anterior vez en la que ha venido alguien a dormir y ha estado no sé cuántos días, ha sido un bien para mí. Entonces, la siguiente vez que Javier propone, dices, pues me vuelvo a fiar. Para el encuentro en Madrid, que coincide con el encuentro en Cuatza, se quedan Sí, 9 amigos de toda España a dormir en casa. Y hay sitio para más, si queréis venir alguno. Oliverio, estás invitado. grande. Sí, tenemos esa agenda pendiente. No, gracias. Creo que nos han dado claves muy interesantes, ¿no? Que no podemos dar por obvias, ¿no? Porque Ana ha dicho, hablamos mucho. Y eso no lo podemos dar por obvio, ¿no? Porque tal vez a veces no hablamos mucho, ¿no? Cuando hay estas dificultades, ¿no? Y luego la decisión la tomamos juntos, que eso creo que ya implica un trabajo muy interesante, ¿no? En la pareja, ¿no? Y luego la otra cosa bonita que ha dicho Ana, que es que la vida es una, y es verdad, tendemos a como a separar, ¿no? Las cosas del movimiento con la vida, ¿no? O sea, y en realidad es una sola cosa, ¿no? Entonces eso me ha gustado mucho y bueno, también Porto lo ha rematado diciendo que todo se juzga dentro de una unidad, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es muy relevante para escucharlo, ¿no? Otro aspecto interesante que surgió en los diálogos es la dificultad de abrirse con otros matrimonios, incluso perteneciendo a la fraternidad. Existe ciertamente una amistad, un afecto, una estima grande, pero es como si el abrir la vida, las heridas, las dudas, circunstancias muy personales, generan en ocasiones miedo a ser juzgados o verse frágiles delante de los demás. Es posible que la forma de estar juntos, de compartir la vida, no favorece que se logre ese paso de libertad, esa posibilidad de tener amigos que viven también la vocación del matrimonio como compañeros de viaje hacia el destino. ¿Cómo descubrieron ustedes a esos compañeros de viaje? ¿Qué aspectos o experiencias les ayudaron a compartir la vida con otros matrimonios? O sea, nosotros nuestros grandes amigos los conocemos desde que empezamos la universidad, incluso algunos desde los últimos años de colegio. Ahí ya se empezó a generar una amistad, al principio pequeñita y cada vez más grande. Sí que es verdad que además yo siempre en las fraternidades, y así lo digo, que aunque llevamos más de 30 años juntos en el grupo de fraternidad, nos queda mucho camino. O sea, quiero decir, no es inmediato abrirse al otro, no es inmediato que juzguen a tus hijos, no es inmediato que te digan te has equivocado en esto que has, en la educación, en cómo estás haciendo con la educación. No, o sea, no es inmediato y por eso yo lo veo como un camino hasta que muramos y en el que incluso ahora pienso, Javier tiene 53 años, yo 52 y yo digo, hemos caminado mucho, pero nos queda mucho porque abrirse al otro, sí, yo creo que no es inmediato, pero siempre, por ejemplo, en nuestro grupo de fraternidad, somos 45 así, entonces tampoco es fácil en un grupo de repente contar algo más íntimo, pero siempre lo que decimos es que a lo mejor no hace falta contar el detalle de me ha pasado esto con Javier, por ejemplo, que eso al final sí que a lo mejor te abres más a los más, el núcleo más de amigos, pero sí que puedes preguntar como sin hablar tanto en detalle o incluso contar al final de alguna dificultad, algo que ha habido, decir, pues mira, teníamos una dificultad y como juicio os cuento esto. Entonces eso también ayuda a ser libres sin a lo mejor tener que contar todo el detalle que al fin y al cabo siempre tiendes a contárselo a los más amigos. Y luego algo que siempre hemos... o sea, hemos agradecido mucho en nuestro grupo de amigos, es que por unas cosas o por otras siempre hay uno que propone, siempre hay uno que tira, siempre que hay, y eso también hace que la amistad crezca y que no sea tanto a lo mejor el chascarrillo del día a día, sino que nos movamos porque uno de repente ve algo y propone yo qué sé, miles de gestos, pero eso hace que la amistad crezca y que, bueno, y que se fragüe más la amistad. Mm. Sí, o sea, en ese sentido, tres cosas así que por apuntar. Nosotros tuvimos la suerte de vivir el club guiados por José Miguel García, Josemi,
a quien conocéis bien y queréis mucho, como nosotros. Creo que, imagino, Oliverio, que todo el mundo la conoce ahí, claro, después de tantos Sí, años y ha sí, fue corrido por el visitor mucho país, ¿no? tiempo, claro. Claro, por eso. Y José Miguel García nos enseñó a vivir intensamente la realidad y viviendo intensamente la realidad del club, aprendimos qué quería decir pertenecer y qué quería decir obedecer. Y pertenencia y obediencia, que van de la mano y son fruto de un encuentro, y esa pertenencia y obediencia a la que se nos educó en nuestra adolescencia han determinado mucho nuestra forma de vivir comunitariamente con los amigos, porque tenemos, gracias a la vida del club, una gran conciencia de pertenecer a un lugar, a una amistad a la cual somos obedientes, o al menos queremos ser obedientes, ¿no? Tenemos además la suerte de que en nuestro grupo de fraternidad hay matrimonios, hay también varios amigos del grupo adulto y hay dos sacerdotes. Y esto es nos acompañamos mucho en la vocación. Ellos siempre dicen, vosotros como familia nos acompañáis en nuestra vocación del grupo adulto y el sacerdocio. Nosotros le decimos, vosotros como grupo adulto y sacerdote nos acompañáis, ¿no? Porque es un camino verdaderamente vocacional. Porque no es distinto, o sea, es vocación, es responder a su llamada, ¿no? Pero esa educación de pertenecer y obedecer a nosotros nos ha acompañado mucho. Y por poner algunos ejemplos de lo que decía Ana, eh, yo creo que independientemente de que la discreción, en fin, lo que hay que tener, evidentemente en un lugar con 45 personas, a lo mejor no puedes contar todo lo que te gustaría, pero luego nadie te impide buscar a unas cuantas personas determinadas para ir hasta el fondo y hacer un camino en las circunstancias de la vida, ¿no? Pero incluso en el grupo grande, pero yo creo que hay una cosa que es determinante. Por ejemplo, nosotros, un amigo de nuestra fraternidad tuvo una depresión, ¿no? Y él, desde el día uno, nos dijo, chicos, tengo una depresión, y desde el día uno nos contó permanentemente el camino que estaba haciendo. Y nos dejaba entrar hasta en los pequeños detalles pero incluso cosas de qué tratamiento, qué terapia, cómo te acompañamos, cómo estás, ¿no? Otros amigos, la decisión de acoger, ¿no? De integrar familias para la acogida, también la pusieron desde el día cero. Dificultades en el matrimonio, dificultades para cuidar a los padres, que ya con nuestra edad tenemos padres que se van haciendo mayores, dificultades en el dinero, dificultades cambio de trabajo, a quién votar cuando se acercan las elecciones, ¿no? Y uno sabe perfectamente, y aquí es la clave, cuando uno utiliza a los amigos un poco para desahogarse y compartir las decisiones, incluso teniendo el detalle de contar a tu mejor amigo la decisión el primero, como diciendo, quiero que tú seas el primero que sepas lo que he decidido. O cuando tengo este problema, tengo este reto, la realidad me provoca de esta manera, ¿cómo lo hacemos juntos? Pero incluso nosotros, hace poco hubo elecciones y hubo una reunión del grupo de fraternidad donde dijimos, ¿a quién votamos? ¿A quién votamos juntos? O sea, preguntamos. Y en este caso, como decía Ana, como siempre hay uno que tira, ¿no? En este caso era Manuel Oriol, que conocéis también, que Manuel Oriol decía, yo quiero votar a este partido, pero si juntos hacemos un juicio claro y vemos que es mejor votar a este partido, yo cambio mi voto, porque lo decidimos juntos, ¿no? O en la educación de los hijos, ¿dónde llevo, no sé, hace poco tiempo con unos amigos? Nosotros queremos llevar a nuestro hijo a este colegio, pero si juntos vemos otra cosa, cambiamos la decisión. O sea, no se trata de un lugar donde contamos siguiendo con este ejemplo, a qué colegio llevo a mis hijos, porque lo he decidido y os lo quiero contar. Si no, decimos, yo he visto esto, quiero llevar a mi hijo a este colegio, pero ¿qué veis vosotros? ¿No? Y hacer un camino juntos, ¿no? Pero eso solo se puede hacer si hay una educación en la pertenencia y en la obediencia, con la conciencia de que uno crece cuando pertenece y uno crece cuando es obediente. ¿Y dónde se aprende la pertenencia y la obediencia? Pues perteneciendo a comunión y liberación, siguiendo los gestos, yendo a las cosas y dejarse educar por la caritativa, por la escuela, por los ejercicios, por el retiro, por el grupo de fraternidad. Con lo cual, de nuevo, volvemos a que hay una grandísima unión entre todo. Porque si contar las cosas es un sacrificio, los sacrificios cansan, ¿no? Llevamos 2 meses hablando del sacrificio en la escuela de comunidad, ¿no? Pero si contar las cosas es fruto de una comunión con otro, comunión que he forjado a lo largo del tiempo perteneciendo,
es completamente distinto, porque no tengo que hacer ningún esfuerzo para preguntarte a ti, Oliverio, qué tengo que hacer, o cómo ves tú mi problema, o cómo nos acompañamos en este reto. Y te pones además frente al otro dispuesto a escuchar, porque también muchas veces parece que es como, bueno, yo lo cuento, pero luego voy a hacer lo que yo tengo ya predecidido. No, si yo me pongo frente a otros porque estoy dispuesto a escuchar qué es lo que tiene que decir sobre mi vida. Porque pertenezco a la amistad con él. El otro es parte de mi vida. No es un externo con el que yo me desahogo o soy simpático y le cuento y fíjate cuántas cosas cuento, qué amistad más bonita tenemos porque nos contamos todo. No, el otro es parte de mi vida porque pertenecemos a lo mismo. Pertenecemos a la comunión entre nosotros. Gracias. Muy interesante y muy provocador lo que nos están diciendo. Bueno, en la mayoría de nuestros matrimonios hay niños pequeños o adolescentes y una circunstancia continuamente desafiante es cómo educarles en la fe para afrontar el ambiente del mundo moderno, de la mentalidad dominante, con todas sus implicaciones culturales. En su experiencia, ¿cómo afrontan la educación de los hijos? ¿Qué dinámicas favorecen en su casa y fuera de ella para una educación cristiana? ¿Qué criterios de fe comparten para la toma de decisiones, un permiso, el uso de las redes sociales? Y cómo se ayudan para que la inteligencia de la fe, como se ha dicho antes, se vuelva inteligencia de la realidad en este sentido, la educación de los hijos. Bueno, o sea, la educación de los hijos no es fácil porque no, de repente eres padre y madre, pero no sabes qué se te va a venir delante, ¿no? Y con 4 hijos menos, que cada uno pues es distinto al otro. No puedes ni siquiera, o sea, no puedes educarles igual porque cada uno es distinto. Pero lo que siempre hemos tenido claro, Javier y yo, es que no queríamos imponerles la fe. O sea, queríamos vivir nuestra fe y que en ese vivir nuestra fe en casa con ellos vieran y vieran lo que pudieran ver y que con eso tomaran su decisión, porque o sea, no queríamos imponer, queríamos proponerles. De hecho, por ejemplo, nuestro tercer hijo no tiene fe. Iba a misa, hizo la comunión, porque bueno, cuando eres pequeñito, pues no opinas, ¿no? Pero llegó un momento como con 14 años o así, que nos dijo, bueno, os quiero decir que estoy pensando, o sea, no fue fruto como cuando los niños pequeños dicen, ay, que no quiero ir a misa, pues venga niño, vamos, sino que dijo, estoy pensando, ese Dios del que vosotros habláis y del que vosotros vais a misa a estar con él, yo no lo veo. Y entonces me parece absurdo estar en misa mirando el reloj a ver cuándo termina. Entonces he decidido que, no, que voy a dejar de ir a misa. Fue un momento importante para nosotros porque no nos habíamos topado con esa situación, pero tuvimos claro que no podíamos decirle, no, tienes que ir a misa. No, porque él ya ha visto y si él ha decidido, es que si se lo imponemos, va a ser peor. Y sobre todo porque teníamos claro desde el principio que queríamos proponer lo que nosotros en nuestro encuentro con el Señor. Y en esa medida, ellos, con su libertad y con su vida, que no es la nuestra, tendrán que ir viendo también. Pero, por ejemplo, es curioso que este hijo nuestro, que no tiene fe, pero se ha criado en nuestra casa. Nosotros, por ejemplo, comidas y cenas siempre las hacemos todos juntos y una sola conversación, porque lo que cuenta uno le interesa al otro y además ahora que ya van siendo mayores, ya no es papá y mamá que decimos al hijo, no mira esto, sino que ya todos los hermanos opinan sobre todo y también corrigen, se corrigen entre ellos, Y ¿no? nos corrigen. Y nos corrigen también, Es sí. un momento maravilloso, Oliverio, que llegará cuando eres corregido. El primer día lo pasas mal, tienes una crisis bastante importante como padre, pero luego te das cuenta que es una verdadera gracia ser corregido por tus Sí, sí, hijos. lo agradece, sí. Y entonces digo, este hijo nuestro que no va a misa, no tiene fe, no tiene la puerta cerrada, la tiene un poquito abierta, pero ahí está. Tiene novia, por ejemplo, y un día volviendo a la universidad con sus amigos, el año pasado hizo primero de la carrera, o sea que tampoco son amigos del alma, los acaba de conocer.
Y entonces en el metro, estaban volviendo a casa, en el metro empezaron a hablar sobre tener sexo con los novios, con las novias, ahí en el metro, como si tal cosa, ¿no? Y entonces él estaba callado. Y todos hablando, pues sí, pues yo tengo sexo con mi novia, con mi novio, todo como si... Bueno, o no con mi novia, sexo en Bueno, general. lo que sea. Y entonces él hubo un momento en que dijo, pues yo no. Y entonces todos dijeron, ah, ¿tú no? Dice, pero ¿no tenías novia? Dice, ya, pero no, hemos decidido que no. Y todo surgió, que es a lo que vengo, porque mucho tiempo atrás, pero incluso un año y pico atrás, en una época en la que más en su adolescencia fue rebelde, una vez en casa, la verdad es que no me acuerdo por qué vino al caso, yo conté lo que supuso para mí tener la primera relación con Javier. Y lo conté pues, porque venía al caso, no me Ya, acuerdo por ya qué, pero casados, para ya que... casado, sí. No, pero que decir que no me acuerdo por qué venía, pero venía al caso y yo lo conté. Y a los 2 años así, él les dijo a sus amigos, porque yo escuché a mi madre la belleza de lo que fue para ella. Y no sé si que puede ser o que no puede ser, pero yo al menos deseo que eso sea para mí. Entonces, No, y Jaime se lo había propuesto a su novia. Su novia viene también de una familia católica y su novia tenía esa intuición y los dos juntos habían decidido apostar por la virginidad durante el noviazgo y después llegar al matrimonio y demás. Y él se lo dijo a todos sus amigos de la facultad que estaban hablando de con quién me acuesto, con quién tengo sexo, en el metro, rodeados de gente, hablando de esto y él de repente suelta esta bomba delante de los amigos. pero a lo que voy es que no es tanto la preocupación de repente nuestros hijos crecen y es como, Javier, hay que hablarles de sexo. No, la vida fluye, la vida surge. De repente yo conté eso en una conversación sin ninguna intención de a ver si así el día que... No, lo conté porque para mí contaba la belleza que supuso estar con Javier por primera vez y de repente eso, años después, en nuestro hijo que no tiene fe, para él es una propuesta por la belleza que escuchó de mí. Entonces, por eso no es tanto el cómo nos planteamos la educación con los hijos, sino vivir nosotros apegados al Señor y que en esa medida ellos vean y decidan en su libertad. O sea que la mejor educación para nuestros hijos es ser nosotros educados, permanecer fieles y no separarnos un milímetro de la propuesta que nos hace la Iglesia a través del carisma que nos ha conquistado, ¿no? Pero lo más bonito de todo esto es que en esa conversación había una chica que cuando Jaime dijo esto, la chica se puso a llorar y dijo, qué bonito. Y entonces te das cuenta que lo que vives en la casa, dentro de la historia del movimiento, no solo conquista a tus hijos, sino que es misionero. O sea, que digamos que Dios, a través de Yusani, llegó a nosotros, nosotros a través de una conversación en una cena en casa, en la que yo me acuerdo que Ana no solo habló de lo bonito que fue la primera relación, sino vivir el noviazgo, ¿no? Dentro de la virginidad. Eso llega a nuestro hijo y llega a una compañera de primero de pedagogía, clase C, ¿no? Y que el Señor ha querido llegar a ella a través de esto, ¿no? Y cuando esa chica lloró, qué bonito, pues era la primera vez que el Señor entraba en esa brecha en su corazón, ¿no? Con lo cual, y perdón que lo repitamos otra vez, la educación de nuestros hijos pasa por nuestra educación. Y luego, o sea, luego somos como somos. Habrá gente más expansiva, gente tal, gente que está todo el día o sea, que luego cada uno educa como educa, que somos, el Señor nos ha hecho brillantemente distintos, ¿no? Y cada uno que sea como sea, porque no es un problema de hay que o a partir de ahora tenemos que, o sea, Don Yusani al revés, Don Yusani era el más libre del mundo, ¿sabes? No tiene una sola instrucción. Don Yusani, la única instrucción que daba era, señores, cuando Cristo os pregunte, ¿me amas? Cada uno tiene que decir si le ama o no le ama. Y de ahí viene todo, la educación en el matrimonio y la educación de los hijos. O sea, si somos educados, tendremos algo que proponer. Bellísimo. Pues yo creo que esas son cosas también que vale la pena guardarlas en el corazón y atesorarlas y vivirlas, ¿no? Porque efectivamente me parece que como criterio no imponer y más bien proponer es una cosa muy bonita, ¿no? Y la otra,
que yo también lo relaciono con esta frase, nadie genera si no es generado, ¿no? O sea, sería en este sentido, o sea, yo no puedo educar si no soy educado. Y gracias a Dios que tenemos un lugar que nos educa, ¿no? Porque si no sería terrible, ¿no? Bueno, Oliverio, otro, perdona, una cosa, sí, una cosita, perdona, antes de sí, pasar sí, al siguiente. sí, Claro, en todo esto hay que confiar y tener paciencia. ok, Porque normalmente somos desconfiados y somos impacientes, humanamente hablando, ¿no? sí, sí, Y claro, cuando tu hijo te dice, dejo de ir a misa y me alejo un poquito, claro, claro. claro, te produce una tristeza, no nos lo vamos a esconder. Evidentemente yo preferiría que no fuera así. Pero cuando somos educados en la pertenencia y en la obediencia, cuando pertenecemos a una historia y la historia está guiada por el que todo lo puede, dices, Señor, a mí me gustaría resolver este tema ya. O sea, a mí me gustaría que mi hijo fuera ya mañana a misa, ¿no? Pero igual que tú has tenido paciencia conmigo, Señor, enséñame a tenerla con mi hijo. Paciencia y confianza, ¿no? Y eso se aprende sobre todo en la caritativa. Yo hago caritativa para aprender esto, ¿no? Porque cuando yo dejo a la gente de la calle con la que hago caritativa, ¿vale? Lo que aprendo es a tener paciencia sobre su vida y confiar en que el Señor la salva. Porque si no, yo tendría la tendencia a resolver su vida, a buscarle un trabajo, a buscar... Porque yo, o sea, con los señores de la calle con los que hago caritativa, yo cojo mi dinero, podría vestirles, ¿sabes? Alquilarles una habitación, buscarles un trabajo, resolvérselo todo, ¿no? Pero no estoy llamado a eso, estoy llamado a tener paciencia y a confiar en que el Señor salve su vida. Y eso me sirve también para tener paciencia y confiar en que la vida de mis hijos está dentro de una historia y está llamada a ser plena, aunque en este momento no responda al guión que a mí me gustaría. Perdona, pero quería No, decir no, esto, que a no, mí me ayuda no, mucho la caritativa. me parece muy objetivo. También van saliendo las cosas muy, muy bonitas, ¿no? Porque has descrito muy bien por qué hacemos caritativa, ¿no? O sea, que no es que nosotros vamos ahí y otra vez vuelve lo que decía Ana, la unidad de la vida, ¿no? O sea, entonces muchas veces sí podemos pensar que la caritativa es algo fuera de la vida, ¿no? O sea, es algo que nosotros vamos a hacer por otros que también, pero es para que nos eduque, como en estas circunstancias, a tener paciencia, ¿no? A confiar que el Señor es el que hace. Bueno, otro aspecto que nos parece muy interesante o que nos interesa mucho como matrimonios es cómo favorecer y no dar por obvio el amor conyugal, el afecto por el otro. Cuando en la vida hay muchas cosas por hacer, sobre todo cuando hay niños en la casa, hay actividades que demandan tiempo o el mismo trabajo de uno o de otro se come gran parte del tiempo, y hay un olvido a cultivar ese amor por el otro. Y surge muchas veces una aridez que si no se atiende corre el peligro de experimentar un alejamiento y una extrañeza con el otro. ¿Cómo cuidan ustedes su relación afectiva? O sea, o sea, cuando leímos la pregunta, tuvimos que dedicarle un tiempo a entenderla bien. Porque, o sea, vamos a ver, con esto no queremos decir, pongo la salvaguarda delante, ¿vale? Que no haya que cuidarse la cena, tal, el paseo juntos, ¿vale? Todo bien, ¿vale? De nuevo aquí, igual que muchos estilos de ser padres, tienen muchos estilos de ser marido y mujer. Cada uno tiene su estilo, ¿vale? Pero es que la mejor forma de cuidar el amor es vivir intensamente la realidad. Y vivir intensamente la realidad quiere decir vivir intensamente la Lo que hay, realidad, lo que lo que hay. hay. Y los niños son parte del amor. El trabajo es parte del amor. Las dificultades es parte del amor. El no llegar a las cosas es parte del amor, porque o sea, la promesa del ciento por uno se nos ha dado en la realidad. Y entonces, por eso nos costó un poquito entender la pregunta, porque de nuevo nos parecía que había como un puntito de pensar que si hacemos cosas para cuidarnos, entonces todo va a ir mejor. Y nuestra experiencia, gracias a Dios, insisto, porque hemos sido muy cuidados y guiados por José Miguel García durante la universidad, por Enrique Arroyo, que a lo mejor algunos conocéis durante la vida adulta,
por el grupo de fraternidad, ha sido, no nos engañemos. Ojo, que no quiere decir que no haya que cuidar, que no haya quiere decir que un viernes por la tarde haya que decir, mamá, quédate con los niños, que nos vamos a dar un paseo, a cenar juntos y al teatro. De hecho, nosotros hoy venimos de haber ido al teatro, ¿verdad? Un paseo. No, no, pero esa no es la solución, esa no es la llave, esa no es la llave. La llave está en vivir la realidad porque si no, un matrimonio sin hijos, más ordenado y con dinero y con la vida resuelta sería más feliz que el nuestro. Parecería que Claro, podría ser. con nuestro que con 4 hijos, que es un desastre, que no llegamos a fin de mes y que tenemos que estar haciendo malabarismos, ¿no? No, porque cada uno de los hijos, cada uno de los retos profesionales, cada uno de las cosas que el Señor nos pone delante es a través de lo cual yo vivo mi vida y construyo toda mi vida. Y construir mi vida es construir mi matrimonio y construir la felicidad de mis hijos, ¿no? Como decía Ana antes, a mí me acuerdo, bueno, cada vez que tengo que hacer un viaje de trabajo o de visitor para arriba, el Aral, el AIR, el tal, todas estas cosas, ¿no? Yo podría pensar, y de hecho muchas veces se me cuela, y Ana lo sabe, Ana, si me quedo aquí podríamos hacer tal, y Ana es la primera que me dice, no, tú vas ahí, porque ahí es donde estás llamado, tu realidad es que te han llamado a ir ahí, y yendo ahí construyes nuestro matrimonio y Y sobre construyes. todo, y vuelves siempre tan contento que me merece la pena a mí, a ti y a mí. Entonces, cuidar a los hijos es cuidar el matrimonio. Y si hay 4 o 5 años que son terribles, porque tienes un par de gemelos, unos trillizos, el que se sube, el que tal, y encima la suegra y el suegro, digo la suegra porque lo dijo el Papa, ¿eh? No porque yo tenga un problema con la suegra, ¿no? Y tal, y de repente dice, no, si no existiera nada de esto, nuestro matrimonio sería maravilloso. No, es al revés. Dentro de esto, nuestro matrimonio está llamado a ser maravilloso. Porque entonces la pregunta que haces al otro no es qué bonita tarde hemos pasado juntos, sino menuda mierda de tarde que no paró ni un segundo y dices, pero ¿qué tiene que ver el Señor con esto? ¿Qué tiene que ver el Señor con este momento? Pero también en las dificultades. Nosotros hemos tenido momentos de dificultades. Algunos lo conocéis, Oliverio, bueno, nosotros vivimos en Perú un tiempo. Yo me quería quedar a vivir en Perú, Ana se quería Bueno, volver, fue un momento muy tenso. Y no solo, también dificultades en el hospital, Ana estuvo enferma durante 3 meses ingresada sin un diagnóstico. O sea, hemos tenido, como todo el mundo, gracias a Dios. Y nosotros tenemos la conciencia de que en esos momentos es cuando más ha crecido nuestro amor, nuestro matrimonio y nuestra educación hacia los hijos. Que uno podía pensar, si me quito todo esto, sería el marido perfecto y el padre perfecto. Mentira, mentira. Que no me quiten nada de lo que me toca vivir. Porque si me lo quitan, no hago la experiencia de ir hasta el fondo, de equivocarme, de entender que soy limitado, de querer, Ana, de darnos un abrazo que sin decir una palabra, ese abrazo abraza toda la tarde de mierda que a lo mejor has pasado porque nada ha salido como te hubiera gustado, ¿no? Entonces, o sea, cuidar el amor es vivir intensamente la realidad, con todo lo que la realidad pone en la mesa. por ejemplo, volviendo al ejemplo que puse al principio de acoger a gente cuando viene gente a cenar y gente a Sí. dormir y tal, en el fondo podrías pensar, viene gente y entonces no te abrazo a ti y no tengo mis momentos solitos, pero luego termina la cena, los invitados se van, nos miramos y decimos, wow, qué cena más buena. Y con eso te vas a la cama, con el corazón lleno. Y entonces dices, gracias Javier por haber propuesto esta cena. Para mí eso tiene mucho más valor que a lo mejor si nos vamos ese día al cine y esa cena no la hacemos. Que ojo, también digo lo que dice Javier, hay que ir al cine, hay que ir al cine. Pero que Claro. también, o sea, si estás pendiente de cómo tienen que ser las cosas según tu cerebro, te pierdes otras maneras en las que el afecto del otro se te da y ni se te había ocurrido, ¿no? O sea, yo a veces digo, jo, Javier, otra cena, claro, como tú no cocinas, tengo que hacer yo la cena, y entonces, bla, 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 bla. Y podría estar en la cena despotricando, diciendo, a ver cuándo se van, porque, bla, bla, bla. Y de repente dices, mi marido, que me quiere, parto de eso, me ha propuesto esta cena, venga, a por todas. Y cuando ya nos vamos a la cama, digo, me voy a la cama con el corazón lleno, esponjado. Y entonces le miro y digo, gracias Señor por darme esta persona para caminar en mi vida. Y eso puede tener mucho más valor que a lo mejor que me hubiera estado abrazando toda la tarde solo los dos, ¿no? Pero por eso no hay que inventarse nada.
la vida, según va surgiendo, respondes. Y luego, perdona, Oliverio, sé que nos vamos un poco de tiempo, pero luego, No, no, no. y Adelante, cuando adelante. surjan dificultades, porque pueden surgirlas, nosotros Pues no lo surge. hemos vivido así, de hecho, surgen, ¿no? Volver a lo de antes, el entender el valor sacramental de nuestra amistad, del grupo de fraternidad, donde se pone todo delante. Y muchas veces nos ha pasado de decir, no soporto, o me está costando mucho, o no veo, o no sigo su ritmo, o tal. Coño, tenemos un lugar donde volver a ser educados, ¿no? Donde volver a ser generados, utilizando tu expresión, ¿no? Porque la Sí, autogeneración es muy complicada, pero es solo para algunos, ¿no? claro, Los demás claro. necesitamos ser generados dentro de una pertenencia y de una evidencia, lo vuelvo a decir. Y algo que siempre hemos hecho, que es muy importante, es para cuidar el afecto, te Ajá, acuestes como te acuestes de encantado con el otro o desencantado porque ese día no le puedes ni ver, sí, antes de dormir rezar juntos. Porque, y aunque no apetezca, porque a veces que no apetece dices, sí, con la tarde que me has dado ahora voy a estar yo rezando contigo, pero sí, rezar juntos antes de dormir significa que pones a otro con mayúsculas por encima de cómo le estás mirando de mal, o cómo estás midiéndole, o cómo estás pretendiendo. Dices, vale, esto es lo que ha sucedido en el día de hoy, pero que lo último que con lo que sea antes de cerrar los ojos sea que otro salve esto. Y eso siempre ha sido, vamos, desde novios. Cuando me dejaba en casa de mi madre en el portal, siempre antes de bajarme del coche, rezábamos algo para que cerrara el día, la oración. bello. No, no, creo que nos educa mucho esta respuesta, ¿no? O sea, cómo cuidamos el afecto viviendo intensamente lo real. Y sí, muchas veces pensamos que eso nos desvincula, ¿no? O sea, el vivir circunstancias que no son, digamos, cómodas o como quisiéramos que fueran, nos aleja, ¿no? Como decía el contenido de la pregunta, ¿no? En cambio, lo que nos han dicho nuevamente es una provocación y una invitación a, a vivirlo así, ¿no? A entender que dentro de eso el Señor cumple la promesa del matrimonio, ¿no? O sea, de que ahí se cumple el amor, ¿no? Y me ha parecido muy, muy ilustrativo esta cuestión de decir que cuando abre uno la casa, que cuando uno secunda el vivir esta comunionalidad, este encuentro con los amigos, uno se va a la cama contento. O sea, y es verdad, yo también lo he experimentado, ¿no? Y con Guille, y creo que muchos lo han hecho, ¿no? Entonces, pero bueno, me parece que esta cuestión se nos debe quedar tatuada, ¿no? Vivir intensamente la realidad y no renegar de nada. Las últimas dos preguntas creo que ya las contestaron. No sé si están un poco, Porto, Ana, porque me parece que ya contestaron, porque las otras dos preguntas era el tema de las dificultades, del perdón, de la reconciliación, pero me parece que ya con lo que nos han dicho, me parece que estas preguntas se responden, ¿no? O sea, pero... Además, también porque ya vamos a cumplir una hora y también tienen que ir a descansar y creo que es prudente ya eso. Creo que me parece que todo lo que nos han dicho vale para las inquietudes, para las preguntas que podamos tener. Y yo sugiero, Hugo, si estás de acuerdo, Nacheli, que en todo caso las escriban y en algún momento pues mandarlas, ¿no? Pero yo creo que por la hora, ya por el tiempo incluso, por eso digo, porque ha sido un momento riquísimo. Yo, al menos que los jefes, Hugo, Nacheli, digan otra cosa, pues, pero yo pienso que podíamos. No, no, el jefe eres tú, Oli, y Vamos. creo que está bien, o sea, quedarnos para trabajar también estas preguntas y después continuar un diálogo con Ana y Javier Portu, creo que sería muy enriquecedor, ¿no? Entonces creo que nos damos también trabajo nosotros de profundizar y reflexionar. O sea, nosotros, sino una de la última, hola Hugo, también he visto, que de la última pregunta, que efectivamente ya estoy respondido, Oliverio, sí me gustaría introducir aquí, lo había pensado decir al final con la última, pero es importante. O
O sea, muchas de estas cosas que nos hemos dicho son cosas casi no al alcance del ser humano, son cosas casi divinas, ¿no? Y, por ejemplo, tú en la última pregunta se hablaba de sacrificio, paciencia, ofrecimiento, perdón, ¿no? El perdón. Sí, El sí, perdón es sí. de locos, o sea, humanamente es imposible. Y eso nos gustaría conectarlo con dos cosas, con todo lo que hemos dicho, porque nosotros todo esto, como dice la jornada de inicio de curso, lo que más queremos todos es vivir como el Señor, es vivir como Cristo, que era el único que era capaz de perdonar, de ofrecer, de tener paciencia en estado puro, ¿no? Entonces, esto no está, quiere decir, lo que os hemos contado no es para nada fruto de ningún tipo de éxito, de ningún tipo de sabiduría especial, no somos mejor que nadie, somos como cualquiera. Tampoco somos peor, somos como cualquiera de los 70 y pico que estáis aquí conectados. Somos dos personas que se conocieron en la universidad, que tuvieron la suerte de encontrarse con el Señor y que hemos jugado nuestra libertad siempre apostando por la relación con Él, pero para aprender a vivir como Él, ¿no? Y gracias a Dios el movimiento nos propone gestos educativos que educan nuestra libertad, ¿vale? Y luego está toda la maravillosa propuesta que nos hace la Iglesia, que es muy sabia. Por ejemplo, hablabas del perdón, coño, la confesión. ¿No? O sea, uno solo fue, pues igual que genera al que es generado, solo perdona al que es perdonado, ¿sabes? O sea, si no tiene, porque cagarla la cagamos todos, cagarla aquí se utiliza como hacer las No, cosas aquí también se ocupa, bien, sí, pues sí. ya está. Cagar la Entiendo. cagamos todos, ¿no? Todos los que estamos aquí conectados, todos, ¿vale? Pero claro, el perdón, tú hablabas del perdón. ¿De dónde sale? ¿Cómo uno puede ser perdonar? Pues porque ha sido perdonado. Con lo cual, este diálogo permanente con el Señor a través de nuestro carisma es el que nos permite ponernos aquí delante contando nuestra experiencia, que por otro lado sería la que podríais contar casi todos vosotros. Seguramente si diéramos la vuelta a la cámara y estuvierais otros dos aquí, podríais contar cosas bellísimas en ese sentido. En todo caso, si ha sido útil y pensáis que puede dar juego, nos encantados de volvernos a conectar otro día a las 2 de la mañana y seguir el diálogo, porque con un buen café que se llama Brugal con Coca-Cola, se puede esperar hasta las 2 de la mañana. Qué grande. No, pues yo creo que qué belleza, ¿no? Tener esta posibilidad de compartir la vida, de tener amigos así, ¿no? Que nos contagian en el sentido positivo de que es posible vivir eh, el, el- el cristianismo a la grande, ¿no? O sea, sin renegar de nada, ¿no? O sea, que todo es útil para vivir en plenitud, ¿no? Y nos vamos con mucha esperanza, nos vamos con mucha esperanza y como dijo Hugo, con un trabajo por delante y sí, veremos cómo nos volvemos a encontrar. Seguramente yo pienso que hay una que ya habíamos comentado, que también es probable que está una invitación a Encuentro Cuatza, ¿no? Que puedan venir a Encuentro Cuatza, a esto también darlo así en un testimonio. Entonces, bueno, pues ya ahí ya lo vamos agendando. Y nada, pues agradecerles entrañablemente, Ana, por este momento y bueno, pues eh, a seguir en camino, queridos. Hugo, Sí, Nacheli, no sé cómo. seguimos. Gracias. No, pues Grande. agradecerles infinitamente su tiempo, la disponibilidad y lógicamente este espacio que se ha abierto el día de hoy para la mirada. A cada uno de ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias por conectarse en esta bella tarde. También queremos recordarles que la mirada es un espacio de profundización público y abierto. Nos veremos nuevamente el viernes 28 de noviembre a las 6:55 de la tarde y mediante el mismo link. Les recordamos que nuestra revista Litere Comunionis está en campaña de suscripciones. ¿A qué le pones el peso? Así se llama esta campaña. Sostener a la revista cuesta $1 al día. Invitamos a quienes no estén suscritos aún a hacerlo y aprovechar todos los recursos educativos de nuestra revista. Este mes hemos conseguido también tenerla de nuevo impresa en papel. La suscripción para esta modalidad es de $1.50 al día
Y puesto que queremos hacerla llegar a nuestros amigos, 2 Litere impresas cuesta ya con la web $2.50 al día. Es decir, una Litere para ti y otra para un amigo. Pues bueno, ya nos hicieron el recordatorio a todos para que estemos atentos que el día 7 y 8 de noviembre tendremos encuentro WhatsApp. También los invitamos a seguir nuestras redes en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y por último, a beneficiarse también de nuestro podcast Camino hacia el Destino. Literitas, que es la versión de la revista para niños, y los encuentros del Círculo de Lectores. El próximo lo tendremos el 14 de noviembre. Todo ello pueden encontrarlo fácilmente en nuestra página. Nos vemos en la próxima reunión de La Mirada. Muchísimas gracias y ahora sí, es el momento de encender las cámaras y los micrófonos para saludar.